Quería empezar con un pequeño repasito de lo que... Entonces, básicamente, que las neuronas son células que están polarizadas, que básicamente, a diferencia de otras células, tienen una anatomía muy particular, donde tienen las dendritas, el soma y el axón. Y esto es importante porque de esa manera, o sea, con esa estructura es como se comunican unas con otras, ¿no? Las dendritas son las que reciben la información de otras neuronas, y los axones son los que envían la información a otras neuronas. Y bueno, el otro concepto importante es que las neuronas, a diferencia de otras células, son células excitables. ¿Eso qué significa? Que su potencial de membrana, que es hiperpolarizado, no responde de manera lineal a la corriente, ¿sí? Si uno mide, si uno por ley de Ohm, uno diría que la corriente es proporcional al voltaje, a la diferencia de voltaje a lo largo de la membrana. Sin embargo, las neuronas, como son excitables, pierden esa linealidad. Eso significa que si yo inyecto una corriente que supera un umbral, esa neurona es capaz de generar un potencial de acción. Ya se abren un montón de canales, pasan iones de un lado al otro de la membrana, y eso es lo que genera este potencial de acción. Lo que es importante de ese potencial de acción es que lo que permite comunicarse a una neurona con otra, ¿sí? Si esta neurona, por ejemplo, recibe cierta información, ciertos inputs, ¿sí? Sobre sus dendritas, eso se integra a nivel del soma, y si esas corrientes se suman y llegan a superar ese umbral, libera un potencial de acción que va a ser transmitido a lo largo del axón, y eso va a llegar a la sinapsis, y en la sinapsis va a permitir la liberación de neurotransmisor. Y ese neurotransmisor, que está acá en estas vesículas, se libera y se une a los receptores que están en la neurona que le sigue, la postsinapsis. Eso abre canales nuevamente iónicos que genera una corriente que, de nuevo, si se suma y se integra, puede llegar a generar un potencial de acción en la neurona siguiente. Entonces, por eso es importante esos dos conceptos, que las neuronas son polarizadas, la información siempre le llega o a las dendritas o al soma, y es enviada esa información en forma de potencial de acción por el axón a la neurona siguiente a través de la liberación de neurotransmisor. Entonces esta es la neurona presináptica y esta es la neurona postsináptica, y así se hacen cadenas de neuronas, y la información fluye en un solo sentido, ¿sí? Que es de dendritas a axón y a la neurona postsináptica. Estudiamos la gente que estudia sistema nervioso en general, eso es, o sea, uno puede estudiar el sistema nervioso de varias maneras. Uno lo puede estudiar a una escala celular, uno lo puede estudiar a una microescala donde hay conectividades entre neuronas que están cerquitas, o uno lo puede estudiar a nivel de sistema, cómo funciona todo el sistema nervioso. Y eso se llama neurociencia de sistemas, o neurociencia de circuitos. Y la idea es tratar de entender cómo el sistema nervioso controla el comportamiento animal. Y básicamente la idea sería tratar de entender cómo, a partir de ciertos inputs sensoriales, que son múltiples, esa información llega al cerebro, se procesa, de alguna manera se integra con el estado del animal, o sea, hay una toma de decisiones, y eso permite la ejecución de un movimiento, de un comportamiento. En este caso es un caso muy simple: uno ve un vaso de agua. Si uno tiene sed, va a decidir agarrar el vaso de agua. Si uno no tiene sed, no. Entonces, eso es un poco lo que quiero decir con estado interno. Ahora, eso que parece tan simple y tan básico está transmitido todo a través de neuronas, ¿no? Hay una neurona sensorial, neuronas en el cerebro que integran esa información, y neuronas que controlan lo que se llama el output motor, el comportamiento, el movimiento en sí. Entonces, lo que estudia la neurociencia de sistemas, la neurociencia de circuitos, es cuáles son esas neuronas, ¿sí? Y cómo se transforma la información de externa a interna, y de interna después en movimiento. La pregunta es, ¿hacen todas las neuronas lo mismo? ¿Hacen cada neurona algo distinto? ¿Cómo se conectan entre sí? ¿Cuáles son esas neuronas? El tema es que la pregunta puede parecer fácil, pero hay muchas neuronas. La complejidad está ahí, en que el sistema nervioso está formado por muchísimas neuronas.
En los humanos hay de 10 a 100 billones de neuronas. Esto que están viendo acá es un cerebro de ratón, y los puntitos son todas las neuronas del ratón. Hoy por hoy hay tanta gente trabajando en esto que se generó un atlas de todas las neuronas del ratón, que se llama Blue Brain Project del ratón. Y ahora se está tratando de hacer un Blue Brain Project de humanos. Entonces, cuando uno se da cuenta que son tantas neuronas, a su vez esas neuronas tienen múltiples sinapsis, entonces, o sea, se multiplica todavía más la cantidad de conexiones. La pregunta deja de ser tan sencilla: ¿quién se conecta con quién? Y no solo es que hay muchas neuronas, sino que también esas neuronas son muy diferentes. Esto se sabe desde las primeras personas, desde Ramón y Cajal, dicen, desde las primeras personas que estaban estudiando el cerebro, podían teñir a las neuronas y ver su morfología, y veían que, como se ve acá, hay neuronas de todas las formas. La anatomía en sí de la neurona, uno podría decir, bueno, es más linda, más fea, pero en realidad te dice mucho también sobre la función. Si el árbol dendrítico es como de la neurona de Purkinje, que está súper ramificado, eso implica que esta neurona puede recibir un montón de información, porque en todas estas dendritas pueden tener sinapsis. Mientras que esta, que es más chiquitita, está más compartimentalizada. Y por otro lado, también el tamaño del soma te dice mucho de la función de esa neurona. Las dendritas y el tamaño del soma determinan la capacitancia, y eso implica cómo integra esa neurona las señales eléctricas. Y por otro lado también está el axón. El axón puede ser localizado, puede proyectar solamente a neuronas cercanas, o puede ir lejos. En este ejemplo lo que ven acá es un corte sagital, o sea, así, del cerebro de un ratón. Y lo que estamos viendo acá es la corteza del cerebro. ¿Sí? La corteza es una estructura especializada que cumple muchísimas funciones de muy alta jerarquía, digamos, procesa, ya lo vamos a ver un poquito, pero bueno, procesa información sensorial, motora. Esa región del cerebro tiene, por ejemplo, neuronas que proyectan solo a la corteza, o sea que la información queda dentro de la corteza, o también tiene neuronas que proyectan hasta la médula espinal. La médula espinal es donde están las neuronas que controlan nuestras manos, nuestras piernas, todo nuestro tronco. O sea que esa neurona va desde acá hasta acá. ¿Sí? Es una neurona, un axón larguísimo. Y básicamente también te dice un poco de qué función tiene esa neurona. ¿Sí? Al saber un poco la anatomía de esa neurona, puedes decir, bueno, ¿esto estará relacionado con algo del movimiento? Entonces, saber un poco la anatomía de las neuronas nos da algún indicativo de su función. Ahora bien, no solo las neuronas tienen diferente anatomía, también tienen diferentes funciones. Esto también lo deben haber visto con Lucas, pero algo importante es que dependiendo qué neurotransmisor libera la neurona, uno las puede clasificar en neuronas excitatorias, que básicamente liberan un neurotransmisor que lo que le hace a la postsinapsis es despolarizarla, ¿sí? Y el clásico neurotransmisor en ratones, en mamíferos, en general en mamíferos, es el glutamato. Entonces las neuronas glutamatérgicas se dice que son excitatorias, porque lo que hacen en la neurona postsináptica es activarlas, o por lo menos promover que se activen. Depende después, es una sumación de inputs, lo que permite que se supere el potencial de acción y se dispare que dispare un potencial de acción en la neurona postsináptica, ¿no? Pero bueno, básicamente hay neuronas excitatorias que lo que generan en la postsinapsis es una despolarización, y a neuronas inhibitorias que lo que generan en la postsinapsis es una inhibición. Esto básicamente porque son receptores diferentes. En el caso de las excitatorias son canales iónicos, en el caso de las neuronas inhibitorias son canales negativos, ¿no? Como el cloro, suelen ser el cloro. Entonces genera un cambio, una hiperpolarización de la membrana, y eso hace que la neurona ahora esté más inhibida, más por debajo, o sea, su potencial de membrana es todavía más negativo, y eso la aleja del umbral para disparar un potencial de acción. Clásicamente, las neuronas inhibitorias
En mamíferos son GABAérgicas. GABA tiene el receptor, que es un canal de cloro, o glicina. Las neuronas glutamatérgicas y las GABAérgicas son las más abundantes del cerebro. Después hay un subgrupo de neuronas que se llaman modulatorias, que lo que tienen son, el neurotransmisor tiene receptores que no son canales en sí, o sea, que no se abren y dejan pasar iones, sino que son receptores como un receptor ligando, como si fuera cualquier otro receptor, se pega al neurotransmisor y genera una cascada de señalización, que eso es lo que se ve acá, por ejemplo, con la dopamina. Se libera la dopamina, tiene un receptor de 7 pasos transmembrana, y eso genera una activación de la proteína G y toda una cascada de señales. Entonces, el efecto de los moduladores no es ni tan rápido, porque requiere una transducción de señales, ni tan claro, porque justamente depende de esa cascada de señales qué es lo que le está haciendo a la neurona, no es que después la excita o la inhibe. Y de estos receptores modulatorios hay muchos, ahí está la dopamina, la serotonina, la acetilcolina, la adrenalina, la noradrenalina, todos esos tienen una función muy importante en el cerebro porque controlan la actividad de estas otras neuronas, las excitatorias y las inhibitorias, y cada neurotransmisor modulatorio tiene una función diferente en memoria, en atención, en cognición. En particular, hoy un poquito les voy a hablar de la dopamina, no se olviden esta, que es un neurotransmisor modulatorio. Bueno, entonces, ahora, otro tipo de neuronas, uno puede también clasificar a las neuronas, digamos, como de acuerdo a su origen durante el desarrollo. Básicamente cuando dijimos que teníamos millones de neuronas, o sea, ¿cómo se originan esas millones de neuronas? Tienen anatomía distinta, a veces proyecciones distintas, a veces son excitatorias, a veces son inhibitorias o modulatorias. Bueno, ¿cómo se originan? Se originan, como todo, de una misma célula, pero después esto lo que sucede en la formación del sistema nervioso es que se generan gradientes de morfógenos. Hay un gradiente rostrocaudal y un gradiente dorso-ventral. Todo esto es todo un área de investigación, cómo se desarrolla el sistema nervioso. Pero básicamente por este gradiente de moléculas se generan activaciones diferenciales de factores de transcripción en las células, en los progenitores neurales, y eso va diferenciando a esos progenitores neurales cada vez más, como es una cascada de expresión génica. Y básicamente uno puede, tanto el rostro caudal como dorso ventral, conocer cómo son esos progenitores neurales de acuerdo a los factores de transcripción que expresan. Como que uno los clasifica de acuerdo a los factores de transcripción que expresaron. A veces los expresan solamente en el desarrollo, a veces quedan expresándose en el adulto. Y cada progenitor neural va a dar origen a también subtipos de neuronas. Algunas pueden ser, por ejemplo, estos son los progenitores neurales. Algunos pueden dar neuronas solo excitatorias, a veces dan neuronas excitatorias e inhibitorias, entonces todo se va mezclando, digamos. Esto es como es el origen. Entonces uno puede clasificar a las neuronas de acuerdo a su origen también. Eso también a veces ayuda a ver cuál es su función. Pero bueno, la idea de esto es explicarles la complejidad en los diferentes tipos neuronales. Ahora bien, otra variable importante cuando uno estudia la función de las neuronas es dónde están. El sistema nervioso se organiza tiene una estructura, ¿sí? Y se organiza en núcleos que tienen a veces funciones definidas. Aunque a veces no, ¿sí? A veces en un mismo núcleo hay funciones antagónicas. Eso también lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, básicamente, esto por ejemplo ahora es lo que estamos viendo, es un esquema de un cerebro humano, y es la parte que antes le había mostrado en el ratón, es la corteza. Y lo que les muestro acá en colores es cómo la corteza del ratón, que uno podría decir, bueno, es una misma estructura, porque en general tiene las mismas capas, parecen anatómicamente las mismas neuronas, en realidad tienen funciones diferentes, ¿sí? Tenemos una corteza visual, que es la que recibe la información de los ojos, una corteza auditiva, una corteza
motora, que es la que proyecta, esas neuronas que yo les decía que proyectaban en la médula espinal, por ejemplo, son parte de la corteza motora. Una corteza somatosensorial, que es la que recibe la información de la piel, del movimiento que se generó, digamos. Una corteza prefrontal, que participa un poco más cognitiva, digamos, la toma de decisiones. Entonces, digamos, mismo una estructura que parecía bastante homogénea, está especializada funcionalmente. Y eso se llaman núcleos, ¿sí? También hay núcleos por debajo de la corteza, también el cerebro se sigue organizando en núcleos, como por ejemplo los ganglios de la base, que son unos núcleos muy importantes en el control del movimiento, que les voy a contar un poquitito. Otros núcleos como el hipocampo, que no sé si lo han escuchado, pero es fundamental para la memoria, ¿sí? Las memorias episódicas se necesitan del hipocampo para formarse y para permanecer. Regiones como la amígdala, que participan en el control de reacciones al miedo, la ansiedad, bueno, y así el hipotálamo tiene funciones más autonómicas, etc. Entonces, no solo la forma de la neurona, la proyección, si es excitatoria o es inhibitoria, cuál es su origen de progenitor neural, también dónde se localiza nos dice algo de su función. De nuevo, y en cada uno de estos núcleos, ¿sí? O regiones del cerebro, coexisten diferentes tipos de neuronas, ¿sí? No es que porque yo esté en la corteza hay una sola neurona, o un solo tipo de neurona. O lo mismo en los ganglios de la base, lo mismo en el hipocampo. En cada una de estas regiones hay múltiples neuronas. En este caso, por ejemplo, de nuevo es la corteza, es un esquema de cómo es la corteza que está organizada en capas, para mostrarles que hay neuronas excitatorias, neuronas excitatorias son las rojas, inhibitorias son las azules, neuronas que proyectan hacia afuera, neuronas que proyectan solo localmente. Entonces, la complejidad es múltiple, ¿sí? Entonces, la pregunta es esa, ¿cómo hacemos para estudiar los diferentes tipos neuronales, ¿sí? Para entender entonces cómo funciona el sistema nervioso central y periférico, ambos, lo que es importante es entonces entender cuál es esa neurona, qué función cumple y con quién se conecta, ¿sí? De quién recibe información y hacia dónde envía esa información. Ahora, siendo tan complejo, ¿cómo hacemos para verlas? ¿Cómo hacemos para identificarlas y cómo hacemos para entender cuál es su función? Eso es un poco lo que vamos a hablar hoy de las herramientas genéticas que nos permiten ver eso. Pero antes de abordar las herramientas genéticas, quería contarles un poco para qué sirve estudiar los circuitos neuronales. Un ejemplo, ¿no? Hay millones de ejemplos. A uno le gusta, a mí en particular me gusta la ciencia básica, y me gusta entender cómo funciona el sistema nervioso por entenderlo, ¿sí? Me parece fascinante. Pero también tiene una importancia a nivel médico, ¿sí? Y eso es lo que un poquito les quiero reflejar en esto. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a los ganglios de la base, los ganglios basales, esos que yo les mostré como una estructura subcortical. Y así se comporta una persona, o camina una persona que tiene Parkinson avanzado. No sé si ven que la persona está tratando de caminar, está tratando de girar, y le cuesta muchísimo. Temblequea un poquito las piernas, pero da pasitos muy cortitos. Es particularmente más difícil la tarea, en general esta persona camina un poco mejor, pero cuando le dan, ven que está llevando acá, lleva una bandejita. O sea, cuando le dan dos tareas, es cuando más le cuesta caminar, como que tiene que sostener la bandeja por un lado y caminar por el otro, y hay algo en su sistema nervioso que se traba. Ahora les voy a mostrar otro video. Que tengo que cambiar. Esta es la enfermedad de Huntington, es un paciente con también Huntington avanzado. También es una enfermedad neurodegenerativa. Y afecta también los ganglios basales, el mismo núcleo, el mismo conjunto de núcleos. Y ven que se comporta, o sea, el movimiento de esta persona es completamente diferente. También tiene problemas al caminar, no es que él camina bien, normal. Pero en vez de dar esos pasitos chiquititos como muy trabado, se mueve, se bambolea para todos lados. Y si ven lo que pasa con la persona sentada,
lo que tiene este paciente es que tiene movimientos involuntarios. Ven que se está tratando con una mano de agarrar la otra para que no se mueva. Entonces, ¿cómo puede ser que una enfermedad neurodegenerativa que afecta a la misma región del cerebro genere sintomatologías tan diferentes, ¿sí? La enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Huntington son mucho más complejas que esto que yo les estoy mostrando. Esto es una reducción como para hacerles llegar un mensaje, ¿no? Tienen muchos más síntomas, es variable, pero bueno, básicamente cuando uno estudia un poco cómo funciona el circuito de los ganglios de la base, lo que encuentra es que la primera región, los ganglios basales, son un conjunto de núcleos que se agrupan porque están, o sea, los agrupamos como ganglios basales porque están todos conectados entre sí. Entonces como que es como una unidad funcional, aunque son varios núcleos. La región principal de esos ganglios basales se llama estriado, ¿sí? La que recibe la información de la corteza. Es como que si las ordenamos en la cadena del circuito neuronal, las primeras de los ganglios basales serían el estriado, porque reciben la información de afuera, que viene de la corteza. Y este estriado tiene dos tipos básicamente tiene un tipo de neuronas. Si uno las mira morfológicamente, es un tipo de neurona. Se ven iguales. Son neuronas GABAérgicas que están en el estriado. Ahora, si uno mira los axones, hay unas neuronas que proyectan a un núcleo, que se llama GPI o GPI, y hay otras que proyectan a otro núcleo, GPE, y después de ese núcleo sale la proyección a GPI, y lo mismo con este. Entonces, básicamente lo que quiero decirles es que las proyecciones de estas neuronas son diferentes. Eso es la principal diferencia, una de las principales diferencias de esas neuronas. Entonces, a las rojas, se las llama de la vía directa, porque este núcleo, GPI, o la sustancia negra reticulata, estos dos núcleos son lo que se llaman los núcleos de salida de los ganglios de la base. Entonces, básicamente hay una conexión directa desde la entrada a la salida. Mientras que las neuronas celestes, son parte de la vía que se llama indirecta, porque para llegar a los núcleos de salida pasa por otro núcleo intermedio. Entonces, después de bastantes años de estudio de esta anatomía, que yo ahora les estoy resumiendo con un esquema, lo que se vio es que estos dos tipos de neuronas tienen funciones diferentes. Y un poco por lo que se ve en los pacientes también se dedujo esto. Y se postuló que las neuronas de la vía directa participan en la promoción del movimiento, ¿sí? Son las que generan el movimiento, mientras que las de la vía indirecta son las que inhiben el movimiento, determinan cuándo se para. Y básicamente el balance entre la vía directa y la vía indirecta es lo que permite generar un movimiento coordinado. Ahora bien, ¿qué se vio en los pacientes con Parkinson? Se vio que un núcleo, que se llama la sustancia negra compacta, este de acá arriba, ese núcleo está afectado por la enfermedad y las neuronas se mueren. Y estas neuronas en particular son neuronas modulatorias que liberan dopamina. Esa dopamina la liberan en varias regiones, pero en particular afecta al estriado. Y afecta de manera diferencial a las neuronas rojas de las celestes, porque tienen receptores diferentes, ¿sí? Entonces, normalmente la dopamina sobre las neuronas rojas aumenta la actividad y de estas neuronas, mientras que la dopamina sobre las neuronas celestes reduce la actividad de esas neuronas. Cuando digo actividad es cantidad de potenciales de acción, ¿sí? Las neuronas rojas con la dopamina son más excitables y las neuronas celestes con la dopamina son menos excitables. Entonces, ahora se me están muriendo las neuronas dopaminérgicas y eso cambia, ¿sí? Aumenta, o sea, se invierte el balance entre las neuronas rojas y azules. Entonces, básicamente, lo que se trata, estos pacientes se tratan con un derivado de la dopamina, es como que le agregás dopamina al cerebro y eso de alguna manera rescata, no se pueden rescatar las neuronas, son enfermedades que por el momento no tienen cura, pero sí tienen tratamiento. Y las personas que toman un derivado de dopamina se mueven mucho mejor que este video que les mostré yo. Eso con respecto a la enfermedad de Parkinson.
En la enfermedad de Huntington lo que se vio es que lo que pasa es diferente, es lo contrario, ¿sí? Las neuronas celestes, vamos a llamarlas de la vía indirecta, son las que se ven afectadas por la enfermedad. Estas son las neuronas que se mueren. Entonces, el desbalance es lo contrario. Antes, en la enfermedad de Parkinson, había un aumento de la actividad de las neuronas celestes por falta de la dopamina, que es normalmente inhibitoria, y ahora pasa lo contrario. Ahora hay menos neuronas de este tipo, y entonces se genera un desbalance, pero en otro sentido, en el sentido opuesto. Y básicamente el tratamiento se logra depletando de dopamina al paciente. Se le da una droga que reduce la cantidad de dopamina y eso genera un balance un poco mejor en la actividad de los ganglios basales y por lo tanto en el comportamiento, en el movimiento de esa persona. Entonces, básicamente el mensaje es que estudiar los circuitos neuronales tiene, por un lado, un componente básico de entender cómo funciona el sistema nervioso, y por otro lado, un componente más aplicado que nos permite entender cómo funcionan ciertas enfermedades y diseñar tratamientos para reducir los síntomas de esas enfermedades.